Charles Darwin, un naturalista inglés que viajó en expedición en el Beagle, recorriendo muchos territorios. A su regreso en 1859, publicó su obra culmen, El origen de las especies, que suscitó diversas objeciones y críticas provenientes desde el campo científico al religioso, pasando por la política y la sociología. Para responder esas objeciones, Darwin reeditó hasta en 5 ocasiones su obra, la sexta y última en 1872, en la que fue retocando partes y conceptos que habrían sido puestos en entredicho. En la primera edición del origen de las especies, Darwin explica cómo las diferentes especies de seres vivos se han originado. Mediante la actuación de la selección natural, a partir de un ancestro común a todos ellos, se posicionó claramente en contra de la posibilidad de que las especies se hayan creado de forma independiente. Esto fue motivo de enormes críticas por partes de diferentes sectores religiosos, por cuanto eliminaba la idea de la creación. Mientras este planeta ha ido girando, han desarrollado infinidad de formas, a partir de un principio sencillo. Se refiere al origen de la vida en una charca de agua templada, a partir de sus componentes químicos. En la segunda edición de 1860, pasados tan solo unos meses de la primera, Darwin inserta 2 retoques con respecto a la religión. En primer lugar, incluye en la anterior frase la mención al Creador, algo que mantendría en las siguientes ediciones, lo que se puede interpretar como un intento de calmar los ánimos por parte de la Iglesia. En la segunda versión del origen de las especies, Darwin introduce una mención deliberada a un creador y sobre todo en las últimas páginas insertas unas frases en las que defiende que no se ve razón válida para que su teoría ofenda los sentimientos religiosos de nadie. Y para justificarlo, se apoya en un famoso autor y teólogo, Charles Kingsley. Gradualmente, dice, ha ido viendo que es una concepción igualmente noble de la inevitabilidad. Creer en ella ha creado un corto número de formas primitivas, capaces de transformarse por sí mismas en otras formas. En la tercera edición de 1861, Darwin incluye un prefacio sobre los antecedentes históricos de su teoría, y en la cuarta solo efectuó correcciones menores. En cambio, en la quinta de 1869 realizó varios añadidos tratando de responder a una importante controversia de su teoría planteada por un artículo publicado en 1867 por el ingeniero escocés Fleming Jenkins en la revista North British. El cambio más importante lo efectuó Darwin en la sexta edición de 1872, con la inclusión de un capítulo nuevo, el séptimo, en el que trataba de responder a las objeciones planteadas por el zoólogo George Jackson Mivart sobre el papel natural de la selección en la evolución. Las objeciones
de George hicieron que Darwin se plantease su enmienda más importante. Queda claro que en las sucesivas ediciones del origen de las especies fue respondiendo a las críticas y objeciones más importantes que se le hacían, enriqueciendo con ello su teoría, por lo que en la actualidad se considera que es la sexta edición de 1872 y no la primera de 1859, la más importante y definitiva, la canónica para analizar su obra. Además, también queda claro que si bien no llegó a modificar su teoría en respuesta a las críticas científicas, sí las retocó, acertando en aspectos como el tipo de variaciones importantes para las evoluciones. Además, el propio Darwin tuvo que evolucionar su teoría, encontrando soluciones, también acertadas para el problema en las etapas iniciales de ciertas estructuras funcionales de los seres vivos, como en las alas. Posteriormente se han seguido produciendo objeciones a la teoría de Darwin, siendo estos profesionales los que han tratado de solucionar, pulir y completar su obra, manteniendo incólume su esencia.